La historia que no fue contada de los procesos históricos que dieron vida, independencia y soberanía a nuestra patria. La historia insurgente con Gregorio Rafael Bracho. Bienvenidos a Historia Insurgente. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a su programa Historia Insurgente. Estaremos trabajando para todos ustedes bajo la dirección del licenciado José Perales de la Oficina de Participación Ciudadana, Miguel Herrera en los controles y Chales Bompar. Fotografía y video Gaspar Pinto, en la asistencia técnica Norma Castillo, y quien tiene el gusto y el placer de hablar, Gregorio Bracho, el 14.631. Hoy 10 de mayo, día especial para la historiografía venezolana, y hoy se está conmemorando otro año más de la insurrección de José Leonardo Chirinos, el acto heroico del Sambo José Leonardo en defensa de la igualdad social. Esto fue el 10 de mayo de 1795. En honor a este acontecimiento, en Venezuela se celebra desde el año 2005 el Día de la Afro-Venezolanidad. También un día como hoy, pero se celebra el nacimiento también de Armando Reverón. Armando Reverón, considerado uno de los artistas plásticos más importantes y más influyentes en la cultura venezolana. Él nació un 10 de mayo, pero de 1889. Y en honor al nacimiento de Armando Reverón, también se celebra hoy el Día del Artista Plástico. Para conmemorar la fecha y todos estos acontecimientos de la afrovenezolanidad, tenemos en nuestros estudios al doctor José Marcial Ramos Guedes, especialista en los temas de los alzamientos de los negros, tanto en el siglo XVIII, XVII, y de verdad que es un placer tenerlo aquí, compartir con él. Ya es la segunda vez que está con nosotros. Profesor, bienvenido a Soy Asamblea Radio. Un día muy especial para el afro-venezolano. Bienvenido, y bueno, vamos a hablar de ese levantamiento de José Leonardo Chirinos y vamos a hablar de la importancia de este acontecimiento para lo que sería después la independencia de Venezuela. Sí, muy buenos días. En primer lugar, agradezco la invitación al licenciado Gregorio Bracho, e igualmente al equipo que lo ayuda y apoya aquí en esta importante emisora de la Asamblea Nacional. Hoy, precisamente, estamos conmemorando y celebrando, un nuevo aniversario de la sublevación, lo que denominan insurrección o rebelión de José Leonardo Chirinos en la jurisdicción de Coro, en el año, especialmente el 10 de mayo del año 1795. Y señalo jurisdicción de Coro porque el acontecimiento histórico tan importante no aconteció directamente en la ciudad de Coro, sino en las áreas agropecuarias, donde estaban ubicados principalmente los esclavizados de la época, igualmente que algunos pobladores originarios o indígenas. Específicamente poblaciones como Macanilla, Curimagua, San Luis, Santa María de la Chapa, que son de la serranía coreana. Allí en esa área geográfica fue donde estalló esta sublevación, en el contexto de un panorama que tiene que ver con lo que estaba pasando para esa fecha
en las Antillas, sobre todo francesas, principalmente en Haití, que para esa fecha ya tenía 4 años esa isla francesa que estaba en poder del Imperio francés, tenía ya tenía 4 años en proceso de lucha por su independencia. Allá en Haití se inició en el año 1791. Y de luego se señala entre ellos el primer historiador, claro, muy apegado a la doctrina positivista, como lo fue Pedro Manuel Alcaya. En el año de 1910 presentó su discurso a la Academia Nacional de la Historia sobre esta sublevación de Chirinos. Y él destaca allí, entre otras cosas, con los documentos que tuve la oportunidad de leer para la época, que José Leonardo Chirino viajó en varias oportunidades con su patrón, porque en realidad era sambo libre, no era esclavizado directamente, pero estaba casado con una esclavizada y sus hijos, para la época, al ser hijos de una esclavizada, heredaban la situación de esclavizados también. En ese sentido, Arcaya menciona que en esos viajes que hacía con su patrón o el dueño de la hacienda donde él se encontraba, de apellido Tellería, viajó hacia Curazao, que también para Haití, Trinidad, Tobago, ya que el personaje Tellería, además de hacendado, también era comerciante y tenía mucho vínculo con estas islas de las Antillas de la época, y que posiblemente José Leonardo Chirino tuvo conocimiento de esos alzamientos de la población de afrodescendiente, como decimos ahora, en este momento histórico. Y también tomó en consideración los conflictos internos que se vivían allí en la jurisdicción de Coro en cuanto a excesiva explotación de la población de descendientes africanos e igualmente indígenas, exceso cobro de impuestos y además las ideas políticas que se ventilaban, entre ellas precisamente la posibilidad de lograr también una independencia como estaba aconteciendo en Haití para ese momento. En tal sentido consideramos que de una u otra manera el movimiento de José Leonardo Chirino de este 10 de mayo de 1795 se podría considerar como un antecedente importante de la idea por la independencia que se van digamos, a iniciar ya con mayor amplitud de luego a partir del año 1811, con la firma de nuestra independencia y todos los acontecimientos posteriores. Esos acontecimientos, del cual de una manera muy magistral usted nos está contando, vienen también dados por una serie de situaciones a nivel intelectual que se estaban produciendo en el mundo. Recordemos que ese año, uno de los años donde estaba floreciendo de una manera increíble la Ilustración, y de allí vienen personajes como Rousseau, como Voltaire, que de alguna u otra forma en sus escritos pregonaban la igualdad social. Podemos decir que José Leonardo tuvo esa influencia también de la Ilustración. Bueno, en el sentido general de los acontecimientos, de una u otra manera, aunque quizás no tenemos información de que él supiera leer o escribir, sin embargo oía los comentarios de los propietarios, de los comerciantes de la época, que sí eran personas que estaban vinculadas a esa literatura que la corona española para la época consideraba subversiva y que sin embargo llegaban a las manos de estos, sí, vamos a considerar como mantuanos ilustrados, que posteriormente evidentemente van a ser los que se convierten en los paladines del proceso de nuestra independencia.
Recordemos, sí. profesor, que por esa época, por esos tiempos, también se da las revoluciones cortas pero profundas en cuanto al sentimiento que generó en lo que posteriormente fue los líderes de la independencia en Venezuela, entre ellos por supuesto Miranda, Simón Rodríguez, que tuvo participación, y fueron los acontecimientos de Guali, España. Sí, precisamente el más cercano fue el de Guali, España, que aconteció en La Guaira en el año de 1797, o sea, 2 años después. Y precisamente ese sí fue, de luego, una conspiración, porque fue delatada y no se pudo llevar a cabo, en donde se plantearon ideas muy concretas en cuanto a la creación de una república independiente. Además de eso, se contempló en una propuesta de gobierno que tenían ellos planificada, otorgar la libertad a la población esclavizada, y planteaban la idea de la igualdad social, etcétera. O sea que ese movimiento de Guali, España, consolida precisamente los esfuerzos de todo este pensamiento de la ilustración, todas estas ideas en pro de la independencia, y además fue organizado por personas que estaban muy bien informadas de lo que estaba pasando, y generalmente los historiadores que en Venezuela lo consideran como el primer movimiento precursor o independentista de Venezuela, con una propuesta de luego muy concreta en cuanto a consolidar una nación independiente vinculada no solamente en el contexto de Venezuela, sino también de las otras colonias que en esa época denominaban hispanoamericanas, tanto del continente como de la zona del Caribe. Además, me llama la atención que cuando se da el acontecimiento de José Leonardo Chirino, allí desde luego que las autoridades de la época fueron muy, digamos, crueles en cuanto a aplicar penas de muerte. Se señala que participaron en ese alzamiento del 10 de mayo más de 200 personas, entre ellas esclavizados de origen africano e igualmente pobladores indígenas y algunos pardos también. Y se menciona que más de 100, o sea, a más de 100 se le aplicó pena de muerte. Sí, la forma tan brutal que ejercieron sobre el rostro de José Leonardo Chirino, que fue descuartizado y colocado en las principales vías de Venezuela, hasta inclusive las manos fueron colocadas a la entrada de las sierras de Coro, en el sector Caujarao. Ahí también, profesor, una pregunta, por supuesto que no puede escapar cuando se habla de José Leonardo Chirino. ¿Tuvo repercusión a nivel nacional o en los estados que hacen frontera con lo que hoy es el estado Falcón, o para esa época la provincia de Coro? Efectivamente, en ese acontecimiento, después que, digamos, las autoridades de la época señalan que no han controlado, porque hay que tomar en consideración que José Leonardo Chirino huyó de la persecución que le impusieron digamos, las autoridades de esa fecha. Sin embargo, permaneció 3 meses huyendo en las montañas de la serranía coreana. Sin embargo, fue delatado y se señala que uno de los que andaban con él delató a José Leonardo Chirino, ya que se estaba pagando una determinada cantidad de dinero por su captura. Fue llevado preso a Coro
Eso fue en el mes de agosto de ese mismo año, 1795, y de Coro lo mandaron para Caracas, en donde la Real Audiencia de Caracas le hizo un juicio, y en diciembre del año, un año después, en el año 1796, no, en el año 1797, le aplicaron la pena de muerte. Y bueno, y como señaló nuestro entrevistador, su cuerpo fue descuartizado, colocado hacia diferentes zonas de la provincia de Caracas, como se llamaba en esa época, y además hay que tomar en cuenta que hubo alzamiento también para ese momento hacia Cariaco, hacia Carúpano, en la misma zona de Barlovento. Se menciona el caso de Miguel Jerónimo Guacamaya, en las poblaciones de Caucagua, Capaya, y fue un personaje que también fundó un cumbe en un sitio llamado Taguasa. Y este alzamiento de Miguel Jerónimo Guacamaya aconteció hacia 1797 y duró un promedio de 2 años, hasta que lo capturaron también y estuvo detenido y sometido a tortura junto con los esclavizados que los acompañaban en ese momento. Además, hay que tomar en consideración que en la isla de Curazao, en el mes de agosto de 1796, hubo también un alzamiento de esclavizados muy importante, digamos, en cuanto a que allí se menciona que participaron más de 300 esclavizados, y la autoridad holandesa aplicaron pena de muerte a casi la mitad de estos esclavizados que se alzaron. Y hay algunos autores y algunos documentos que mencionan que en este alzamiento hubo participación de algunos de los esclavizados que estuvieron con José Leonardo Chirino y que huyeron precisamente hacia Curazao por la cercanía de Coro y la isla de Curazao, y allí posiblemente también fueron promotores de ese alzamiento allá en Curazao. Bueno, es para la historiografía venezolana la importancia del levantamiento de José Leonardo Chirino, la repercusión que tuvo a nivel nacional, y sí puede decirse que fue un acto heroico que venía siendo planificado y que, con la explicación que nos está dando el profesor, tuvo sus consecuencias posteriores, no solamente en la provincia de Coro, sino en gran parte del territorio venezolano. Miguel, tenemos un corte musical. Continuamos con tu programa Historia Insurgente, hoy 10 de mayo, Día de la Afro-Venezolanidad. Estábamos escuchando al cantor del pueblo, Ali Rafael I Rosell, nacido en Coro, criado en la península de Paraguaná, con ese himno, prácticamente un himno para los falconianos y para Venezuela, José Leonardo Chirinos. Vamos a recordar también que este programa también es retransmitido a través de la 99.1, la FM de La Guaira, allá en el estado de La Guaira, todo lo que es toda la zona este del litoral central. Sea profesor que también por allá por La Guaira está sonando el programa Historia Insurgente. Profesor, se da el alzamiento, la rebelión de José Leonardo Chirino, comienza el proceso de la independencia, se logra la independencia, pero no se logra la liberación de los esclavos. Hasta inclusive muchos negros que participaron en la lucha por la independencia
Una vez que terminan la independencia, vuelven a su condición de esclavo. ¿Cómo fue ese proceso para llegar hasta el mes de marzo del año 54? Sí, muy importante esa pregunta, porque en primer lugar hay que mencionar que a partir de 1810 se van a presentar varios acontecimientos vinculados con lo que podemos considerar intentos de solucionar el problema de la esclavitud o de la esclavitud en Venezuela. En primer lugar, la Junta Suprema de Gobierno de 1810 publicó o promulgó una resolución en la cual se prohibía la trata, o sea, el comercio de esclavizados en Venezuela. No la abolición, sino el comercio de esclavizados desde el exterior. Luego, en nuestra primera constitución, en 1811, se mantuvo la misma propuesta de prohibición de la trata. Y hay un acontecimiento poco conocido que fue un decreto promulgado por Francisco de Miranda en 1812, en el mes de junio de 1812, en donde la Diputación de la provincia de Caracas, no hay que olvidar que para la Constitución de 1811 tenía un carácter federalista y había autonomía, digamos, en que las provincias tenían sus digamos, diputados, etcétera, un poco parecido a lo que posteriormente fueron las asambleas legislativas. Y entonces ellos elaboraron un decreto, pero coyuntural, en el medida en que ante el acoso de Domingo Monteverde y de los enemigos de la Primera República, que estaban ya casi llegando a Caracas, le plantearon a Miranda otorgar la libertad, pero solamente a 1000 esclavizados que estuviesen en condiciones apropiadas para formar parte del ejército patriota, o sea, con la finalidad de apoyar, pues, digamos, la lucha contra Monteverde y sus seguidores. Luego, digamos, primer decreto no tuvo efecto porque en el mes de julio de ese mismo año, 1812, Miranda capituló, como sabemos, con Monteverde, y se perdió, pues, la Primera República y no tuvo efectividad ese decreto. Posteriormente vamos a encontrar 2 decretos de Simón Bolívar, después que regresa de Haití, donde obtuvo el apoyo de Alejandro Petión para organizar una campaña, digamos, una expedición armada en contra, en esta ocasión, de Morillo y toda su tropa. Y cuando llegó a Carúpano en el año de 1816, aprobó o promulgó un primer decreto otorgando la libertad, pero también condicionado en cuanto a que solamente a los que participarían en el ejército. Y luego, en ese mismo año, cierto, fue en el mes de julio, el primero fue en junio y el segundo en julio, en Ocumá de la Costa promulgó el segundo decreto, pero con mayor amplitud, señalando que todos los esclavizados, niños, mujeres, independientemente de su edad y de sus condiciones, aunque no participaran en el ejército, obtendrían su libertad. Esos decretos de Bolívar fueron, digamos, omitidos, olvidados, no se le dio importancia, porque muchos de los oficiales del ejército patriota también eran propietarios de hacienda y mantenían esclavizados, y por lo tanto no les convenía que se hiciera efectiva esa, digamos, decisión de otorgar la libertad. Luego, en el Congreso de 1800, allá en Angostura, en 1819, Bolívar, y en su discurso de Angostura también, Bolívar insiste en la necesidad de abolir la esclavitud, pero no se logró consenso. Y en el mismo Congreso de Angostura,
de este mismo año, también Bolívar insiste que se aprobara una ley, pero los integrantes de ese Congreso no la aprobaron. Después vino un nuevo Congreso que fue el de Cúcuta en 1821, en donde Bolívar insistió de nuevo que se aprobara este Congreso, esa ley, y lo que se logró fue aprobar una ley de manumisión. Esa ley de manumisión del Congreso de Cúcuta en 1821 lo que hizo fue señalar que todo niño a partir de 1821, hijo de esclavizada, nacían libres, bajo la condición de permanecer 18 años bajo la protección, el cuidado, etcétera, de los propietarios de las madres, cada uno de ellos. Que Ya por que no supuesto fue, tampoco beneficiaba en amplitud claro, sí. a los esclavizados. Llegamos al Congreso de Valencia, el de 1830. Sí, sí. ¿Esa constitución de 1830 tenía algún artículo relacionado con esto? Bueno, especialmente ya con Páez en Valencia, la constitución de 1830 contempla, de luego lo mismo de la de 1811, la prohibición de la trata, pero el Congreso de esa época aprobó una nueva ley de manumisión y fue más bien conservadora, ya que antes de mantener los 18 años de lo que llaman los manumisos, o sea, los hijos de esclavizada, subió la edad a 21 años de edad. O sea que los manumisos o los hijos de la esclavizada que nacían tendrían que permanecer 21 años de vida bajo el control de los amos, al servicio de los amos, de una forma disimulada de mantener la esclavitud, y eso se conservó hasta el 24 de marzo de 1854, cuando el general José Gregorio Monagas aprobó ya en forma definitiva la abolición de la esclavitud en Venezuela. Yo leo que para esa fecha los esclavizados constituían una población bastante pequeña y había disminuido mucho. No nos olvidemos que en el proceso de la independencia muchos de los esclavizados se incorporaron a los dos bandos en conflicto, tanto al bando monárquico como al independentista, y muchos fallecieron en los campos de batalla, otros tuvieron diferentes situaciones, digamos, que deterioraron pues su salud, etcétera, y los que se salvaron, que se mantuvieron hasta 1854, tanto los esclavizados directamente como los manumisos, que eran los que habían nacido a partir de 1821, según un censo que se hizo para esta fecha, podemos decir que las cifras son muy conservadoras, porque señalan que la ley favoreció solamente a 13.000 esclavizados, o sea, los que habían nacido antes de 1821, y 27.000 manumisos, o sea, 40.000 personas. O sea, es una cifra que pensamos que ese censo fue incompleto. Pero además hay que tomar en consideración que la ley de José Gregorio Monagas no benefició a la población esclavizada y de manumiso, ya que más bien fue al servicio de los sectores poderosos económicamente de la época y a los esclavistas, ya que la ley contempló indemnización. Se le pagaba el valor de los esclavizados que iban a ser liberados. O sea que fue una ley que fue elaborada en función de los intereses de los esclavistas y no de los esclavizados, como debería haber sido. O sea, no hubo en esta ley ningún planteamiento de favorecer, digamos, a la población esclavizada, ya que tendrían que continuar dependiendo ya en situación de población libre, pero como peonaje, servidumbre. Todo ese proceso que va desde 1854 hasta prácticamente Gómez, se mantuvo, y eso no ha sido un secreto, se mantuvo la condición de esclavo. Muchos propietarios
mantuvieron bajo sus cuidados y todo esto a población esclavizada. Podemos decir entonces, ¿desde qué año se da completamente la libertad? ¿A mediados del siglo XX? Bueno, desde el punto de vista legal, de la legislación, se supone que fue a partir de 1854, con la ley que aprueba José Guerrero Monagas. Sin embargo, sí pasaron esos acontecimientos de que muchos propietarios, sobre todo ellos señalaban que no se les había pagado la indemnización y que por lo tanto tenían todavía derecho de propiedad porque el gobierno o los gobiernos en la época no le pagaban la indemnización contemplada en la ley. Y desde luego fueron nuevas modalidades de situación de esclavizado en cuanto a esa forma así de espionaje, servidumbre, medianero, pero nunca para esa época se le otorgó verdaderos derechos sociales, de igualdad, etcétera, a esa población, no solamente a la población de los descendientes esclavizados, sino también a la población indígena, a blancos pobres, etcétera, que fueron, desde luego, como todos sabemos en la historia de Venezuela, hasta llegar pues el comandante Hugo Chávez Frías, que se plantea ya un proceso de búsqueda de la igualdad social, porque siempre hubo población excluida y discriminada también desde el punto de vista de los problemas relacionados con lo que se denomina el racismo, exclusión de la población de indígenas, de descendientes africanos, etcétera, como todos conocemos. Gracias al esfuerzo de José Leonardo Chirino, de esa revolución, que podemos llamarla así, de 1795, el comandante Chávez, uno de las tantas acciones que hizo nuestro querido y recordado comandante eterno, fue decretar el 10 de mayo Día de la Afrovenezolanidad. Aquí en Venezuela hay mucha historiografía sobre los procesos o levantamientos de los zambos, de los negros. Si tuviéramos que hacerle una recomendación a los muchachos de los liceos, de las escuelas, en cuanto a bibliografía y en cuanto a escritores, ¿qué lista pudiéramos tomar? Bueno, fíjense que desde ese punto de vista, digamos, del apoyo bibliográfico, hay que tomar en consideración, bueno, en primer lugar, la publicación de este famoso discurso del historiador Pedro Manuel Arcaya, con su visión positivista, aclarando que era un hombre oligarca, vinculado al gomecismo, etcétera, pero fue una investigación histórica interesante, ¿no? Y tengo entendido, profesor, que Pedro Manuel Arcaya mantuvo la familia de él, Ignacio Arcaya, creo que se llamó el papá de Pedro Manuel, era un propietario casi la mitad de las tierras de la península de Paraguaná, de lo que hoy es Punto Fijo, donde está la refinería Maravén y todo esto, y ellos mantenían esclavos. Sí, bueno, además era una tradición porque casi todos estos personajes descendientes del mantuanaje poseyeron esclavizados. Bueno, uno consigue casos como el papá de el mariscal Sucre, que según documentos que hemos tenido la oportunidad de leer, era el latifundista de mayor importancia en la península de Paria, el papá de mariscal Sucre. Pero también encontramos que la misma familia de los Bolívar y Palacio eran también propietarios. Tenemos personajes de todo tipo que de una u otra manera se vincularon al proceso de la independencia con la finalidad no tanto de poner en práctica una igualdad, sino con la idea de obtener la libertad de comercio, obtener la independencia de hacer sus inversiones y no directamente para favorecer a los sectores populares,
ese es el conflicto. Bueno, y también después de Pedro Manuel Arcaya hay que tomar en consideración a historiadores como Carlos Irazábal, que publicó un libro muy importante en la década de los 30 del siglo pasado, llamado Hacia la Democracia, y también publicó otro titulado Venezuela esclava y feudal. Posteriormente a Miguel Acosta Sáenz, con un libro muy importante titulado La vida del esclavo negro en Venezuela. Tiene varias ediciones. E igualmente a Federico Brito Figueroa, que publicó bastante sobre el tema, incluyendo sobre José Leonardo Chirino. También Eduardo Ortila Farías, la profesora Hermila Troconi de Veracoechea, una profesora antropóloga llamada Michelle Asensio. Bueno, la biografía es bastante amplia. Yo, por cierto, en el año 1996, con motivo al bicentenario de José Leonardo Chirino, la UCB publicó un libro titulado Bibliografía y Hemerografía sobre la insurrección de José Leonardo Chirino en la Sierra del Coro en 1795, o sea, con motivo al bicentenario. Y después, por cierto, en Mérida, la Universidad de los Andes, en 1996, publicó un libro con un conjunto de ponencias de un evento que se hizo en conmemoración a la sublevación de José Leonardo Chirino, y ahí aparece la ponencia de muchos historiadores que para ese momento participaron en ese evento. Y desde luego también hay que tomar en consideración un libro muy importante que publicó para esta fecha, más o menos en 1996, una licenciada, creo que era en comunicación social, llamada Josefina Jordán. Ella publicó en 2 tomos documentos para la historia de la sublevación de José Leonardo Chirino. Es importante, una compilación que, de acuerdo a la información que ella me señalado en el prólogo, no la hizo ella directamente, sino que ella lo que hizo fue ordenar los documentos, pero que había sido, digamos, obtenida esta documentación en el Archivo General de India por parte de un sacerdote muy conocido en la época llamado el hermano Nectario María. Es el Día de la Afrovenezolanidad. Cuando se menciona la palabra negro aquí en Venezuela, que es tan común y hasta inclusive se habla de negrito, cuando se expresa un cariño especial hacia una persona, los venezolanos de la parranda, los venezolanos de la música, se nos viene a la mente el baile de tambor, se nos viene a la mente las costumbres o tradiciones de los bailes de San Juan, de San Pedro, de la Cruz de Mayo, de todo esto. Podemos decir entonces, profesor, que se ha logrado esa integración y que Venezuela logró, yo diría que muy pocas naciones suramericanas y en el mundo, ese entendimiento tan especial entre el negro, el blanco, el amarillo, y que ha identificado tanto a la sociedad venezolana. Sí, pienso que ha habido un proceso que viene desde el periodo de la colonia, que fue un proceso, vamos a considerarlo, de mestizaje étnico-social, ya que los mismos españoles, desde la época de la conquista, en primer lugar se mezclaron desde el punto de vista biológico, etcétera, con la población indígena, de allí que han nacido los llamados mestizos. Luego los españoles y los blancos criollos se mezclaron con las africanas, o viceversa, y nacieron lo que llaman mulatos, zambos y pardos en la época. Y esa población, imagínense que según Alejandro de Humboldt, quien visitó Venezuela en el año 1799, 1800, él dice que la mayor población que tenía la Capitanía General de Venezuela era la de pardos, o sea, producto del mestizaje, de esta mezcla negros, indígenas, peninsulares, blancos criollos.
igual que otro viajero llamado Francisco de Pons. Y en los censos, claro, lo que pasa es que hubo una situación que llama la atención, que en los censos, generalmente en la época de la colonia, y después, durante casi todo el siglo XIX, lo llevó a cabo la Iglesia Católica, y ellos establecían separación cuando elaboraban, por ejemplo, los libros de matrimonio, de bautismo, de difunciones, y separaban por grupos étnicos. Había libro de bautizo de negros, de blancos, de indígenas, de pardos, y si uno estudia, digamos, con profundidad y minuciosamente esos libros, uno podría elaborar un censo de cuántos pobladores de los diferentes grupos étnicos existían. Posteriormente, cuando el gobierno de Guzmán Blanco se creó, digamos, el primer censo de Venezuela y el registro público, en donde se eliminó esa característica de separar los grupos y todos aparecíamos como venezolanos. Posteriormente hay una experiencia que fue precisamente el censo del 2011, que se hizo aquí en Venezuela, en donde, por sugerencia de algunos grupos de los denominados organizaciones afro-venezolanas, de afrodescendientes, plantearon la idea de hacer algunas preguntas con respecto al color y a la ubicación étnica de la población. Y se hicieron preguntas donde se mencionaban si esa persona se consideraba negra, morena o afrodescendientes. Y de acuerdo al resultado de ese censo, la mayor parte de los que dieron opinión con motivo a esa pregunta se mencionaron o se identificaron como morenos. O sea, que de acuerdo a... Bueno, y morenos porque generalmente toman en consideración el proceso de mestizaje. Pues. Claro, claro. Sí. Bueno, profesor, la verdad que muy complacido de que nos haya acompañado en el día de hoy. Estamos ya llegando al final del programa, pero me gustaría una reflexión final sobre la afrovenezolanidad y la importancia para Venezuela de celebrar el acontecimiento de José Leonardo Chirino. Bueno, sí, en primer lugar, el acontecimiento de José Leonardo Chirino tuvo una gran importancia como un primer intento vamos a decir organizado, porque además se señala que algunos propietarios mantuanos de Coro, por un poco lo que vamos a decir en una forma subliminal, están apoyando ese alzamiento, porque eran personas que de una u otra manera deseaban la independencia, pero claro, un poco como decir por debajo de la mesa, sin identificarse, pero se señala que en muchas ocasiones algunos de ellos apoyaban ese movimiento. Luego, también tuvo su importancia en que hubo allí, digamos, una primera propuesta, según algunas declaraciones que da el mismo José Leonardo Chirino en el juicio, donde ellos plantean que querían aplicar la ley de los franceses, que era lo que tenían en práctica los haitianos, que era la búsqueda de la libertad, de la igualdad y la fraternidad. Y ahora, con motivo al Día de la Afro-Venezolanidad, como fue señalado especialmente por nuestro comandante Hugo Chávez en el año 2005, contempla la idea de lograr que se tome en consideración que en la población venezolana hay varios factores que tienen que ver con el carácter pluricultural, multicultural y señalar todos los aportes en cuanto no solamente a la parte musical, sino también los aportes de los afrodescendientes en la gastronomía, en la literatura, en la medicina popular, en las creencias tradicionales, en todas estas festividades, claro, afrocatólicas como San Juan Bautista, San Benito, Cruz de Mayo, San Pedro en Guatire, Guarena y otras que quedan por aquí pendientes, y también destacar los aportes
de los afrodescendientes en la formación de la nacionalidad y de la cultura venezolana. Profesor, una pregunta que quedó en el aire y que acabo de revisar aquí a través del celular. Antonio Maceo nació en la Sierra de Coro, como dicen los coreanos. Bueno, eso es una información que llama la atención. Es posible. Sin embargo, allá en Cuba lo ubican que había nacido en el oriente de Cuba, en Santiago de Cuba, pero es factible que haya nacido porque además muchos cubanos para la época hasta participaron en la independencia de Venezuela y después dejaron sus descendientes. Uno de ellos fue Francisco Javier Llanes, que fue cubano y estuvo en la independencia de Venezuela, figura importante. Ahora, este Maceo, que fue, digamos, uno de los pioneros de la lucha por la independencia en Cuba, se menciona que posiblemente, creo que nació en Coro, ¿no? Eso señalan. Sí, eso, claro, está, digamos, en estudio y en una oportunidad conocí a un historiador cubano llamado Salvador Morales, que él escribió sobre José Martín, Venezuela, y él dice que existe una documentación en cuanto a un oficio de la época en Coro, donde se mencionaba esa posibilidad de que había nacido en Coro. Bueno, contestada la pregunta para los coreanos. Bueno, amigos, hemos llegado al final de tu programa Historia Insurgente. Agradecemos al director José Perales de la Oficina de Participación Ciudadana. También vamos a agradecer a Miguel Herrera, que estuvo en los controles conjuntamente con Charles Bompar, a Gaspar Pinto en edición y video y a Norma Castillo en la asistencia técnica. Hoy nos estuvo acompañando el historiador, amigo ya de la casa, José Marcial Ramos Guedes, y estuvimos conversando sobre José Leonardo Chirino y la afrovenezolanidad. Será hasta el próximo viernes y que Dios nos lleve y nos traiga de vuelta.